Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con el tema de sumas de Riemann. Les dejo un resumen de lo que vamos a estar ocupando para esta parte. Eh, lo que vamos a utilizar es Sn, es la suma de i igual a 1 hasta n de f de x, y esta es la aproximación derecha. Luego definimos a la integral de Riemann como el límite de la suma. Para partición regular tenemos xy igual a más i veces b menos a entre n, y el incremento delta x es b menos a entre n. Yo lo puse aquí con el subíndice i para ser consistente con la fórmula, pero por ser regular no depende de la i. Como primer ejercicio, teniendo en cuenta estas fórmulas, vamos a calcular algo muy sencillo. Esto son los ejercicios de calentamiento. Tenemos f de x igual a c, la función constante, con c mayor que 0. Entonces vamos a calcular el área utilizando la definición de sumas de Riemann. Entonces, tomando partición regular. Primero, tenemos xy es igual a más i veces b menos a entre n. Delta xy es b menos a entre n, y f evaluado en xy, por ser la función constante independientemente de los valores xy, la función siempre va a valer c. Con esto construimos Sn. Lo vamos a hacer utilizando aproximaciones derechas. Es la suma de i igual a 1 hasta n de f de xy, que es c, por delta de xy, que es, aquí vamos a ponerlo así, delta de xy, y esto es igual a la suma de i igual a 1 hasta n, sale la constante xy menos xy menos 1. Esto de aquí es una suma telescópica, por lo que basta con evaluar el que tiene el índice más grande arriba y el del índice más pequeño abajo. Entonces, el resultado de toda la suma es c por xn menos x0. Y como las x forman una partición, xn es el extremo derecho del intervalo, que es b, y x0 es a. Y este sería el resultado. Entonces, ¿qué acabamos de obtener? Pues simplemente es el área de un rectángulo. B menos A es la base y la altura es C. Entonces la integral... todavía faltó, porque esto sí lo necesitaré para la próxima. ¿Cuánto vale el límite cuando n tiende a infinito de Sn? Porque aquí solamente calculé la pura suma, pero falta el límite. Pues como es el límite de una constante, vale la misma constante. Entonces es c por b menos a, aquí no había nada que hacer. Entonces la integral de a b de una constante es la constante por la longitud del intervalo. Este resultado es independiente de si la constante es positiva o negativa. Simplemente el análisis geométrico es, si C es positiva, pues va a dar el área de un rectángulo. Si C es negativa, va a dar el negativo del área del rectángulo. Muy bien.
El siguiente problema es uno muy típico que sirve para familiarizarse con todo esto y me va a servir para explicar algo. De hecho, se me acaba de ocurrir darle otra perspectiva a este problema. Tenemos un triángulo de base A y altura B. Entonces hay que calcular el área del triángulo. Vamos a ver. Si esto lo hacemos utilizando sumas, pues simplemente aquí lo que tendríamos que calcular, primero hay que graficar. El área del triángulo es lo mismo que tener recorrer de 0 a A esta función f de x, pero sería A mayúscula. Entonces tenemos que obtener la función de manera explícita. Además, aquí hacemos un dibujo. El área se va a aproximar por estos rectángulos. Aproximamos el área del triángulo mediante el área de estos rectángulos. Muy bien. Lo que podemos observar es si esto tiene longitud A y altura B, en la gráfica pasaría por el punto 0,0, que es el origen, y A, B. Y solamente hay que encontrar la ecuación de la recta. Entonces la pendiente sería igual a y menos y0 entre x menos x0. Pasa por el origen y A, B. Entonces la pendiente sería b menos 0 entre A menos 0, que es b entre A. Y la ordenada al origen vale 0, por lo que f de x es simplemente b entre A por x. Ahora, si todavía no queda claro lo de particiones izquierdas, derechas, más bien lo de aproximaciones izquierdas, derechas y centradas, aquí este ejercicio lo seleccioné para que vean que va a ser independiente. Cuando la función es integrable va a ser independiente de cómo tomemos las t's, que pueden ser los puntos izquierdos, derechos o centrados. Y este ejercicio me va a servir precisamente para enseñarles esto. Es que hay que calcular, que nos están pidiendo es la suma de 0 a de la función que vale b entre A por x de x. Tomando partición regular, primero vamos a resolverlo utilizando aproximación derecha. Aproximación derecha. Entonces, xy va a ser igual. Antes de esto hay que hacer la identificación. A, ¿quién es? Es el punto inicial en el intervalo. Estoy haciendo la suma entre 0 y A. Entonces A vale 0, B vale A. Y ahora sí, xy es igual a más i veces b menos a entre n. Y esto es simplemente a menos 0, a vale 0, entonces esto es i a
por I entre N. Luego, delta de X. Delta de X es lo que va a acompañar siempre a la Y. En este caso sería A entre N. A entre N. Siempre va a ser lo que acompaña ahí, A entre N. Ok. Entonces esto nos va a servir. De un problema vamos a sacar 3. ¿Cuánto vale ahora f de f evaluada en xy? F evaluada en xy es la función que era, aquí lo escribo, f de x es igual a b entre a por x. Entonces f de xy es b entre a por xy, y xy vale a por i entre n. Entonces esto queda b por i entre n. Siguiente paso: construir la suma. Ahora sí, la suma Sn es igual a la suma de i igual a 1 hasta n de f de xy por delta de xy. Entonces, como es partición de regular, delta sale de la suma, delta x. Aquí lo tenemos. Entonces es a entre n por la suma de i igual a 1 hasta n de b, que es la f de xy, bi entre n. B entre n es constante, sale de la suma y queda a entre n cuadrado por la suma de i igual a 1 hasta n de i. Muy bien. Y prácticamente ya terminamos porque ya sabemos cuánto vale la suma de i. Esto lo vimos anteriormente, es a entre n cuadrada por el valor de la suma, que es n por n más 1 entre 2. A por b. Aquí me faltó copiar esta b que salió de la suma. A por b queda la suma de i, n por n más 1 entre 2. Y como tenemos n cuadrada, quiere decir que hay dos n's para repartir, una por cada paréntesis. Lo de aquí quedaría a por b entre 2, que multiplica una n con una n se cancela, y el otro es n entre n, es 1 más 1 entre n. Ajá. Y ahora el resultado de la integral va a ser el límite cuando n tiende a infinito de Sn, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de a por b entre 2, 1 más 1 entre n. Entonces,
Como A entre B es constante, puede salir del límite y el límite solamente evalúa a esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo va la tendencia? Si n va a infinito, pues podemos tener 1 entre 10, 1 entre 100, 1 entre 1000. Entonces, esto va decreciendo. Entonces, cuando n tiende a infinito, esto vale 0. El límite da 1 más 0, que es 1. 1 por a por b entre 2. Aquí está. Entonces, toda la suma vale a por b entre 2. Y este es el resultado que deseamos obtener. ¿Por qué? Todo este problema, ¿de qué partió siempre? Antes de hacer cosas complicadas, lo que conviene es hacer problemas sencillos, cosas conocidas. Entonces, partimos de un triángulo de lados A y B, y el área del triángulo es base por altura entre 2. Simplemente estamos confirmando que todo lo que se está haciendo funciona. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la integral? Que en este caso coincide con el área. Fue a por b entre 2, que es el área del triángulo. Continuamos. ¿Qué pasa si yo hubiera querido resolver este mismo problema mediante aproximación izquierda, aproximaciones izquierdas? Pues hay varias cosas que se repiten. XY va a seguir siendo, lo podemos copiar de aquí, XY, no baja, es A por Y entre N. XY es A por Y entre N. Ahora vamos a hacerlo por aproximaciones izquierdas. Primero utilicé la fórmula de derecha, ahora vamos a usar la fórmula izquierda. XY es A por Y entre N, luego delta delta X delta X es igual, es la longitud del intervalo, es A entre N. Vamos a ver. A entre N. Ahora, la función f de x es b entre a por x. Estos tres no van a cambiar. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Para la aproximación izquierda, como se elige el extremo izquierdo del intervalo, hay que evaluar f de x y menos 1. Entonces esto sería b entre a por x y menos 1. Sustituir x por x y menos 1. Y esto es igual a b entre a. Y vemos cuánto vale x y menos 1. Si x y vale a por y entre n, aquí hay que poner el valor de x y menos 1 es a por y menos 1 entre n. Ya tenemos f de x y menos 1. La suma Sn es igual a la suma de i igual a 1 hasta n de f de x y menos 1 por delta de x. Aquí esta a con esta a se cancela. Queda b por y menos 1
entre n. Ok, entonces esto sería, primero delta x es a entre n, como es constante, de una vez sale de la suma, escribimos la suma de i igual a 1 hasta n de la f, que vale b, por i menos 1 entre n. Ajá. Aquí va a quedar a por b entre, sale n cuadrada, tenemos la suma de i igual a 1 hasta n de i menos 1. Y esto es igual a cuando i vale 1, 1 menos 1 es 0, más cuando i vale 2 da 1 y así hasta el último valor que es n. Cuando i vale n, esto da n menos 1. Esto es a por b entre n cuadrada. Ahora, ¿qué tenemos? Pues es la suma de los primeros n números, pero ahora llega hasta n menos 1. Entonces, en vez de n por n más 1, en vez de evaluarla en n, se evalúa en n menos 1. Entonces, en vez de n, aquí va n menos 1. En vez de n más 1 va n. Se evalúa en uno anterior, entre 2. Y ahora acomodamos, esto quedaría a por b entre 2, que multiplica, tenemos 2 n's para repartir, 1 por paréntesis, una n con una n cancela y en el segundo paréntesis va a quedar 1 menos 1 entre n. La aproximación no fue la misma que en el caso de las sumas derechas, la aproximación derecha. Pero ahora calculemos el límite. El límite, cuando n tiende a infinito de Sn, es igual al límite cuando n tiende a infinito de a por b entre 2 por 1 menos 1 entre n. A por b entre 2 sale constante del límite y se evalúa el límite de 1 menos n. El límite de 1 es 1 y el límite de 1 entre n es 0. Esto da 1 menos 0 que es 1 y el resultado es a por b entre 2. ¿Qué quiere decir? Que una vez más encontramos el área del triángulo. Y ahora el método fue distinto. Tomé los extremos izquierdos. Entonces, la tercera parte de este problema y última sería utilizando aproximaciones centradas. Ajá. Aproximaciones centradas. Vamos a hacer, tomamos el lazo, seguimos. Ajá.
No me deja. Ok. Espérenme tan. Creo que me hubiera tardado menos en copiarla. Ya. Yo creo que mejor las copio. Muy bien. Entonces, para aproximaciones centradas, los valores de, como la partición es regular, los valores de x y no van a cambiar. Es a por i entre n delta xi. Este no se copió completo, es a entre n. Y f de x es igual a b entre a por x. Listo. Vamos a resolver el mismo problema utilizando aproximaciones centradas. Ya tenemos todos los datos. ¿Qué es lo que hay que calcular ahora? El punto medio. Xi más xi menos 1 entre 2. Pues ya tenemos xi es a por i entre n más a, ahora hay que evaluar en i menos 1 entre n, y esto es igual a entre n, que multiplica a 2i menos 1. Aquí está. Y todo hay que dividirlo entre 2. Aquí me faltó por 1/2 y aquí va 1/2. Está bien. Ahora sí, hay que calcular el punto medio. A entre 2n. Lo que sigue es evaluar f en el punto medio. F evaluado en el punto medio. Ok, entonces esto sería B entre A, y ahora X va a tomar el valor del punto medio, que es A entre 2n por 2i menos 1. A con A se cancela, queda B entre 2n, que multiplica a 2i menos 1. Tomamos la suma. Entonces la suma Sn centrada es igual a la suma de i igual a 1 hasta n de f de xi menos 1 más xi entre 2 por delta de xi. En este caso, delta de x es constante y es el mismo que en los problemas anteriores.
Ajá, se trabó esto un poco, quién sabe por qué. Entonces delta x y es a entre n. Bien, lo podemos sacar constante de la suma, va a quedar a entre n por la suma de i igual a 1 hasta n de f de xy, que es b entre 2n por 2i menos 1. No me robes. Ahí está. Sacamos constante b y queda a por b entre 2n cuadrada por la suma de i igual a 1 hasta n de 2i menos 1. Y esto ya lo habíamos resuelto en un video anterior, que es la suma de 2i menos 1 de i igual a 1 hasta n. Pues es la suma de los impares, y la suma de los impares lo que daba es el área de un cuadrado del lado n por n. La suma de los impares, fíjense que la fórmula que parecía más complicada fue la más fácil de evaluar. Esto es simplemente la suma de los impares da n cuadrada. El resultado es a por b entre 2. Y ahora hay que calcular el límite cuando n tiende a infinito de Sn, pero Sn es una constante, entonces el límite es la constante. Y con esto termina. Otra vez obtuvimos el área del triángulo. Entonces, ¿qué es lo que quería que vieran? Pues lo que les he comentado en videos anteriores. Utilizamos para este problema aproximación derecha, izquierda y centrada. Las tres fórmulas de aproximación de sumas fueron diferentes, pero a la hora de pasar al límite obtuvimos el mismo resultado, que es lo que yo les había comentado. Si una función es integrable, entonces el resultado es independiente de cómo se seleccionen los valores de t, que en este caso fueron el punto izquierdo, derecho e intermedio. Entonces este ejercicio funciona como labor de convencimiento para que ustedes se den cuenta que no es necesario estar trabajando con izquierdas, derechas o centradas. Esto es más útil cuando se hacen cosas de métodos numéricos. Por esto, lo que voy a mencionar es, de aquí en adelante, yo simplemente trabajaré con aproximaciones derechas. Ya no tomaré ni las izquierdas ni centradas, pero quería hacer este problema como un ejemplo ilustrativo. Espero que se encuentren bien y en el siguiente video continuamos con más problemas porque necesitamos practicar bastante esta parte. Pero vean, en los tres se obtuvo el área del triángulo, base por altura entre 2. Esto sirve como comprobación de que todo lo que hemos estado haciendo, pues sí va bien, no hemos tenido ningún problema. Así lo dejo por el momento y hasta la próxima. Cuídense mucho.